Les vengo a ofrecer esta pequeña clase de alimentación emocional y estrategias de abordaje nutricional, ¿sí? No soy psicólogo, pero soy nutriólogo certificado en psiconutrición o psicología de la alimentación. Entonces es importante que nosotros tomamos en cuenta que muchas condiciones o algunas patologías en las que participa el nutriólogo tienen una raíz en algunas alteraciones psicológicas. Por lo tanto, algunas acciones que nosotros vamos a tomar en nutrición involucran un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces hay condiciones que a veces parecieran muy sencillas, pero en realidad son complejas y a veces requieren la atención de un nutriólogo, de un médico y de un psicólogo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a aprender y cuál es el objetivo? Que nosotros, ustedes, podamos socializar y aprender que cuando comemos, que es un acto que hacemos todos los días, muchas veces es mediado no solo por las hormonas que controlan el apetito y saciedad y que nos hacen comer por necesidad fisiológica, sino que también comemos por cuestiones emocionales, muchas veces para llenar algunos vacíos, o también porque tenemos algunos traumas o tenemos algunas situaciones que tratamos o proyectamos a través de los alimentos, y es necesario que las podamos identificar, porque cuando no las identificamos podemos caer en algo que nosotros llamamos inicialmente conductas alimentarias de riesgo, lo cual, si no se atiende, se transforma en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que en este caso son alteraciones, ¿no? Con criterios diagnósticos muy específicos, y hay tres que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones, ¿no? Lamentablemente, la prevalencia ha aumentado. Antes era mucho en adolescentes del sexo femenino, pero ahora, increíblemente, se presentan casos en varones, incluso en primaria, imagínense. Entonces, tenemos que hacer acciones preventivas, como nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras emociones para ver si estamos comiendo más de manera emocional o más fisiológica para alimentar lo que se llama el hambre real. Entonces vamos a iniciar. Para empezar, ¿sí? Miren, hambre en el estómago o hambre en el corazón. Fíjense, cuando nosotros empezamos con esta sensación de hambre, ¿sí? El hambre es diferente al apetito. El hambre es regulada por la hipoglucemia. ¿Y qué cosa es la hipoglucemia? Cuando bajan los niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces a todos nos da hambre porque estamos por evolución condicionados a sentir esas sensaciones, ¿no? Cuando nos gruye el estómago, cuando nos sentimos cansados, nos sentimos mareados, esos son síntomas de hipoglucemia. Y por evolución, como les menciono, hay hormonas involucradas para que a nosotros, nuestro cuerpecito, nos haga comer, ¿sí? Entonces, es por evolución, ¿sí? Porque si no tuviéramos ese mecanismo, morimos, ¿sí? Por hipoglucemia. Y principalmente, nosotros tenemos células que dependen casi exclusivamente de la glucosa, ¿no? Principalmente las neuronas, ¿no? Entonces, si no tenemos en ese momento disposición de glucosa, empiezan a usar grasas, que no es lo más saludable para que se use como combustible energético, y si nosotros seguimos con un déficit, empiezan a estresarse y pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, para evitar eso, ante el descenso de glucosa en la sangre, se secreta una hormona que se llama gastrina, no se producen en el estómago. Y la gastrina es la que es responsable del inicio, ¿sí? De esa cascada de señales que nos hacen comer. Entonces, dentro de las principales acciones que hace la gastrina es iniciar los movimientos y ruidos intestinales. Entonces, cuando les gruñe el estómago que no han comido, es por culpa de la gastrina, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace? La gastrina es responsable de iniciar la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Que es un ácido de un pH muy ácido que se secreta en el estómago para poder hacer la digestión. Entonces, por eso nos arde el estómago, ¿sí? ¿Quién inició todo? La gastrina.
¿A causa de qué? Del descenso de glucosa en la sangre. No solo eso, sino que también la gastrina, ¿sí?, viaja a través de la sangre y plexos nerviosos a través, ¿sí?, hacia el cerebro, perdón. ¿Y qué es lo que hace allí? Estimula el principal núcleo que nos hace que nos dé hambre. Entonces, ¿cuál es esa zona? Pues básicamente tenemos una glándula que es, en este caso, el hipotálamo, que se encarga de regular muchas cosas, ¿no? Como la temperatura, el temperamento, ¿sí? Pero en cuanto a la nutrición es súper importante porque ahí se secretan muchas hormonas que tanto nos dan las señales para que nos dé hambre como para que nos dé saciedad, ¿sí? Y cuando se secreta gastrina, ¿sí?, al final la señal llega al hipotálamo y se secreta una gran cantidad de una hormona, ¿sí?, que abre el apetito, ¿sí?, es un tipo de hormona orexígena que se llama neuropéptido Y. Y eso hace que muchos mecanismos despierten para que nosotros empecemos a tener hambre, ¿no? Entonces ese tipo de hambre tiene muchos nombres, ¿no? Principalmente se llama hambre fisiológica o hambre real, ¿no? Se le da el nombre real porque precisamente es un hambre que es motivada por una necesidad real, ¿sí? Porque si te quedas sin glucosa, tus células mueren, ¿sí? Ahora, el otro tipo de hambre es el hambre emocional, ¿no? Que por eso es que de una forma muy romántica le puse ahí que es el hambre del corazón, ¿no? Muchas veces cuando tenemos algunos vacíos, ¿no?, emocionales, o cuando las personas tienen algunos traumas, o cuando las personas no saben cómo manejar sus emociones, las proyectan a través de los alimentos, ¿no? Desgraciadamente, pues en la sociedad que vivimos no siempre nos preocupamos por cuestiones como la inteligencia emocional, ¿verdad? Cosa que en otros países sí se hace, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una formación desde pequeños, ¿no?, no tenemos esa educación de que nos lleven al psicólogo, ¿no? Muchas veces el papá o la mamá quiere, a veces sí, que vayamos al psicólogo, pero ellos no van, ¿verdad? Entonces, muchas veces no hay un gran progreso en el manejo de las emociones cuando yo como niño, niña, adolescente, voy al psicólogo, pero el papá no, ¿no? Porque estas conductas, ¿no?, que producen traumas y un mal manejo de las emociones se siguen replicando en casa, ¿no? Entonces, de ahí parte todo, ¿no? No solo es eso, también fíjense que en nuestra sociedad vivimos muchas veces con imposiciones sociales. Esto lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces hay estereotipos, ¿no? Desde hace muchos siglos en muchas culturas, ¿no? Pues está estigmatizado mucho el peso, ¿no? Muchas veces se les da o tenemos prejuicios con las personas que tienen obesidad, ¿no? Igual, pues está estigmatizado y también hay parámetros de belleza, ¿no? Con la cuestión de la delgadez, como la altura, la piel clara, ¿no? Y sobre todo, porque la población infantil y la población adolescente es una población susceptible, pues porque principalmente viven en una etapa estética, ¿no? Por lo tanto, muchos se dejan llevar, ¿no?, por el grupo de amigos y actualmente por las redes sociales. Entonces, fácilmente se involucran en esta dinámica de buscar un peso que consideran óptimo para encajar en una sociedad o en una imagen corporal deseable. Y eso puede conllevar riesgos a la salud, porque pueden hacer muchas cosas o hasta lo que sea para poder llegar a encajar, ¿no? Y bueno, el mito, comer por emoción no es falta de voluntad. Fíjense, esto es algo bien importante, ¿no? Pareciera que voy a tocar un tema que no tiene que ver, pero créanme, actualmente tiene todo que ver con esto. Actualmente, ¿sí?, la obesidad ya se reconoce en 2026 como una enfermedad tal cual, ¿no? Por lo tanto, ahorita, ¿sí?, ya los que estamos recibiendo esta información, sobre todo que somos profesionales de la salud, tenemos la obligación de tratar no solo esta enfermedad de manera multidisciplinaria, sino que tratar de evitar el prejuicio antes de que nosotros diagnostiquemos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una persona que presenta obesidad, ¿no?, antes de que nosotros empezamos a indagar
todos los indicadores, ¿no?, que nosotros llamamos anamnesis, en este caso anamnesis nutricional, todas las preguntas, todos los estudios, muchas veces llegamos a conclusiones falsas, ¿no? Por eso les decía, a veces la observación nos hace caer en prejuicios y eso hace que se llegue a un mal diagnóstico. ¿Por qué? Fíjense, no solamente médicos, nutriólogos, sino la sociedad en general. Cuando ven una persona que tiene sobrepeso, ¿qué es lo primero que ustedes piensan o que han escuchado? ¿Qué han escuchado o no? Nada. Malos hábitos de alimentación. Seguro esa persona tiene muy malos hábitos. Seguramente esta persona todos los días se toma su coca de 3 litros. ¿Qué más? No le importa su salud. Seguro esta persona le vale, ¿no? Seguramente, pues es de las personas que ha de decir, pues para eso trabajo, ¿no? Entonces me doy mis gustos. ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Aquí estoy más cómodo en mi sala los domingos. Es mi único día de descanso. ¿Por qué voy a hacer ejercicio, verdad? Entonces, ¿será que todas las personas con obesidad tengan esos estilos de vida? No, la obesidad precisamente, y de los grandes logros ahorita de las asociaciones que regulan todos los criterios diagnósticos y el manejo de la obesidad, actualmente nos dicen que la obesidad como enfermedad es compleja y no todos los casos son iguales. Entonces sí, es cierto, en una gran medida la obesidad depende mucho de un mal estilo de vida, pero también están involucrados otros factores, ¿no? Lalonde, desde la década de los 70 nos hablaba de 4 determinantes de la salud súper importantes, ¿no? Y decía, tiene mucho que ver la genética. Esa desgraciadamente no la puedes modificar. Si nosotros tenemos, ¿sí?, padres, hermanos que tienen diabetes, que tienen obesidad, compartimos genética, por lo tanto no es un determinante al 100%, no significa que si mis papás tuvieron diabetes 2 a fuerza yo voy a tener obesidad, pero sí tienes una predisposición, entonces tienes que prevenir. ¿Cómo lo puedes prevenir? Viendo los otros determinantes. ¿Cuáles son los otros 3? El medio, ¿verdad? A eso le llamamos medio ambiente, el entorno es súper importante, ¿no? Si yo me voy a juntar con los amiguitos que todos los fines de semana o todos los días se van a ir por sus caguamas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, que no soy alcohólico, me voy a transformar en una persona alcohólica. Lo mismo es con cualquier tipo de hábito, tanto positivo como negativo. Por lo tanto, si yo me voy a juntar, voy a tener un medio, una familia que todos los fines de semana se va a ir a hacer ejercicio o se va al tequio a dar unas vueltas, ese hábito se me va a formar. Desgraciadamente no es como las personas piensan, ¿no? Hace algunos años salieron unos artículos que después se desmintió, que era cierto, que aseguraban que un hábito se formaba después de los primeros 28 días de hacer una acción. Ahora se sabe que eso no es cierto. Para que se establezca un hábito, ¿sí?, y que tú ya hagas casi por inercia esa acción y se vuelva parte de su vida y no la veas como obligación, sino como algo que ya necesitas para sentirte bien, tienen que pasar por lo menos 90 a 120 días en promedio. Hay unos más, otros menos, pero en promedio por lo menos, imagínense, unos 90 días. ¿Y qué creen? Hay un montón de mitos sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros veamos que los hábitos se forman todos los días, ¿no? Hay una filosofía asiática que nos dice que inclusive, ¿sí?, un cambio muy pequeño pero todos los días es mejor que un cambio grandote que por exagerar, ¿no?, y querer aborazarnos y comernos el mundo, lo vamos a dejar hacer en una semana o en 2 semanas. El ejemplo clásico, la persona que el fin de año dice, ahora sí mi propósito va a ser ir al gimnasio, ¿no? Y se inscribe en enero y empieza a ir todos los días, ¿no? Le echa muchas ganas y de repente llega febrero y ya empieza a faltar un día, luego ya son 2, ¿no? Y así hasta que ya no va, ¿no? En lugar de empezar en casa, hacer ejercicio 15 minutos, después ya que tienen cierto nivel, inscribirse al gimnasio y va todos los días,
¿no? No abrieron el gimnasio, no pude ir, hago ejercicios funcionales en mi casa, pero no dejo de hacer, ¿no? Entonces, regresando a esta parte, ¿no? Comer por emoción no es falta de voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros prejuzgamos, pero no sabemos. Entonces, muchas personas luchan día a día con trastornos de la alimentación como la anorexia, la bulimia, son comedores compulsivos o tienen enfermedades muy cotidianas y crónico-degenerativas como diabetes o como obesidad, ¿sí? No las justifico al 100%, pero muchas veces sí quieren hacer un cambio y lo intentan, pero hay muchos otros factores involucrados, ¿no? Ahorita que mencionaba los determinantes, son la genética, el medio ambiente, el estilo de vida, ¿no? Que son los hábitos, y por último, el acceso a un servicio sanitario, ¿no? Fíjense que a veces nosotros estamos muy confiados de cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero realmente no sabemos cómo estamos por dentro, entonces por eso se recomienda, sí, antes se recomendaba que en adultos, pero ahora ya se sabe que desde niños nosotros tenemos que ir al médico a consulta por lo menos cada 6 meses o una vez al año, ¿no? De manera profiláctica y hacerte estudios. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades y padecimientos por lo general inician de manera celular, ¿no? Entonces muchas veces te sientes bien, pero ¿cuántos casos no conocen de personas que, por ejemplo, imagínense que una persona llega a tener un accidente en motocicleta, ¿no? Y debido a ese accidente lo llevan al hospital, ¿no? Al hospital civil, y pues ahí le hacen curaciones. Una vez que se estabiliza, pues lo suben a piso y le hacen estudios de laboratorio. Y si no es porque no le hacen estudios de laboratorio, no se dan cuenta que tiene prediabetes o tiene diabetes. Imagínense. Entonces no tenemos cultura de prevención y es algo bien importante, ¿no? Esto que puse aquí es porque muchas veces, dice, comer por emoción no es falta de voluntad. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil juzgar y decir, si esta persona es gordito, ¿por qué no cierra la boca? No es tan fácil como eso. Fíjense, qué grave es decir esto y qué atrevido es decir esto. La prevalencia de sobrepeso y obesidad, es decir, acumulada, es de más del 60% en México y coincide con la prevalencia mundial. Si fuera tan fácil como cerrar la boca, no tendríamos esa prevalencia, ¿verdad? Entonces hay muchos factores involucrados y de los principales es el comer emocional. Y les decía hace rato, vivimos en una sociedad donde vivimos prácticamente casi el 100% por imposiciones sociales. Todo lo que nos exponemos es imposición social, sobre todo ahorita que estamos bombardeados de cosas por redes sociales. Hay una adicción al teléfono, ¿no? Aquí no me dejará mentir el doctor Roberto, no sé, creo que todavía no viene en el DSM-5, ¿verdad? Todavía no, pero estaba escuchando que están considerando ya adjuntarlo, ¿verdad? Y es importante, pues porque actualmente pues es una fuente de información y yo diría a veces de desinformación de la sociedad, ¿verdad? Entonces, fíjense, antes, ¿sí? Los que son un poco más grandes acá, pues no me dejarán mentir, cuando ibas a la escuela, pues las fuentes de información, aparte del profesor, eran los libros, ¿no? Y bueno, ya después, si querías más información, te ibas a una biblioteca, ¿no? Ya después apareció el internet, empezaron a haber enciclopedias virtuales, ¿no? Después apareció Wikipedia, Google, pero ahora ya existe la inteligencia artificial y fíjense, muchas veces nos vamos a estas fuentes, ¿no? A veces, pues fuentes que no son confiables en su mayoría como el Instagram o el TikTok. Y sí, muchas veces lo que vende más es la imagen, ¿verdad? Entonces ni siquiera vamos e investigamos las credenciales, el currículum de la persona que está ahí hablando y nos vamos más por cómo se ve su aspecto o por cuántos seguidores tiene.
Entonces, si tienes 1 millón de suscriptores, debe de ser cierto, ¿verdad? Es lo que muchas personas dicen, porque es guapo, guapa, es atractivo, seguramente es cierto. Si se ve fitness, seguramente sus recomendaciones nutricionales deben ser la verdad. Y tú no sabes si de una manera saludable esa persona obtuvo ese cuerpo, ¿sí? Y bueno, estos muchas veces son los estándares de belleza que muchas veces las personas, sobre todo adolescentes, no saben que son imposibles. Porque no solamente sus cuerpos muchas veces son construidos no solo con dieta, sino que muchas veces utilizan sustancias ilegales, ¿no? Como esteroides anabólicos, ¿no? También cirugías estéticas y aparte de eso, el retoque postproducción, ¿verdad? Entonces, pues ya está todo editado y los jóvenes piensan que eso es muy realista, ¿no? Y bueno, fíjense, el mundo te dice qué comer, tu cuerpo olvidó cómo pedirlo, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar esta parte, ¿no? De hambre física contra emocional. Fíjense, el hambre física es gradual en el estómago, viene de poco a poco, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Sin embargo, el hambre emocional es súbita y es sobre todo cuando aparece un acontecimiento estresante o una emoción fuerte y yo la quiero llenar con comida. Una diferencia también principal es que cuando tú tienes hambre, prácticamente cualquier comida sirve, ¿sí? Para saciarte. Pero cuando tienes hambre emocional, muchas veces lo que preferimos son antojos específicos, sobre todo que tienen mucho azúcar o que tienen mucha grasa. ¿Y qué creen? Muchas veces no es suficiente. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque cuando las personas tienen hambre emocional, incluso llegan a comer grandes volúmenes de comida que llamamos atracones en un periodo corto de tiempo e incluso hay casos de que la persona ya no le cabe más alimento, llega a vomitar e incluso continúa comiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su vacío no viene, en este caso, de una cuestión física por descenso de glucosa, viene por un vacío que no puede llenar y es emocional. Bueno, el hambre física desaparece al saciarse, ¿no? Pero el hambre emocional genera una sensación de vacío continuo o de culpa. Y eso es importante identificarlo, porque si ustedes se sienten culpables después de comer o por comer algo, muchas veces, si esta acción es repetida, se puede transformar en lo que les dije hace rato que se llamaba conducta alimentaria de riesgo. Y cuando se juntan varias por un periodo de tiempo corto, se transforma en un trastorno de la conducta alimentaria que tiene criterios diagnósticos bien específicos en un manual que se llama DSM-5, ¿ok? Bueno, y para eso hay herramientas para prevenir que yo me deje llevar por la alimentación emocional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer 2 cosas para prevenirlo. La primera es tener conciencia plena en el momento en que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque medio mundo ahorita come con distractores, ¿no? ¿Sí o no? Incluso es ridículo. En la familia, que antes nos sentábamos a comer y platicábamos nuestro día, ahora nos sentamos y al momento de sentarse está prendida la tele, está el iPad y está el celular. Incluso el nivel de ridiculez es extrema porque si le quieres pedir algo a la mamá o al hijo, como no te hace caso, más fácil le mandas un WhatsApp, por Dios, si está enfrente de ti, ¿no? Entonces imagínense la desconexión que tenemos actualmente entre nosotros, ¿no? Entonces es irónico porque es un mundo globalizado. Ahorita actualmente podemos mandar a pedir un paquete de China y literal en una semana está aquí. Podemos hacer amigos de todo el mundo, pero no podemos hablar normal sin dispositivos con nuestro hijo, con nuestro hermano, con nuestros papás, ¿ok? Entonces hay una desconexión. Primero es conectar con la gente y volver a conectar con la comida, ¿sí? Porque si pierdes atención, muchas veces no se puede regular la parte de saciedad. 1, 2, tenemos que hacerle caso a las señales internas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, empezamos. Pausar para sentir. Esta es la primera técnica. Se llama Mindful Eating o alimentación consciente. El Mindful Eating es una técnica
que en realidad proviene de una filosofía asiática, del mindfulness, ¿sí? Entonces ustedes pueden encontrar muchísima información de mindfulness, ¿no? Básicamente Occidente se lo robó a Oriente, ¿sí? Y lo adaptó para la medicina desde la década de los 70, imagínense. Primero se utilizó, ¿no?, para la cuestión de la ansiedad, pero después se adaptó a otras necesidades, como la necesidad de ser consciente cuando tú comes, ¿sí? Entonces, del mindfulness surgió el mindful eating, que sería alimentación consciente. Entonces se basa en pausar para sentir. ¿Sabes qué voy a comer? ¿Sí? Lamentablemente, pues nuestro mundo es rápido, ¿sí? Oaxaca es relativamente lento, pero ustedes saben, si han ido a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, son ciudades más grandes y muy rápidas. Los tiempos de traslado son inmensos. Si en Tijuana quieres ir a trabajar, normalmente los tiempos de traslado en promedio están entre 2 a 3 horas. Entonces imagínense, 2 a 3 horas para ir a tu trabajo, sales ya en la noche y otras 2 a 3 horas para regresar. Híjole, es un poco difícil organizar tus actividades. Comes diario, entonces imagínense cómo comen esas personas. Irónicamente, el personal de la salud muchas veces come así. ¿Cómo hemos visto que comen los médicos internos? ¿Los han visto los residentes cuando les dan oportunidad de salir a comer? Para empezar, comen parados, ahí en el puesto, no se sientan. Y muchas veces no mastican suficiente, sino tragan, ¿no? Como los animalitos, como si no hubiera un mañana o no vayan a volver a comer otro día, ¿sí? Entonces eso le hace daño a la digestión y a las hormonas que controlan el apetito y la saciedad. Entonces tenemos que pausar para sentir, tienes que dejar los dispositivos para tener atención plena, ¿sí? Tienes que cuestionar, ¿sigo disfrutando este bocado? ¿Por qué? Porque muchas veces comemos por inercia y eso le pasa mucho a las personas que se disocian demasiado, ¿no? Muchas veces, por eso es importante preguntar, ¿come solo o acompañado? Porque hay veces, ¿no?, que conviene más una que otra. Por ejemplo, las personas que son muy platiconas se distraen muchísimo con la otra con la que está hablando. Y ya nada más por inercia están comiendo y ya ni siquiera tienen hambre, ¿sí? Entonces se tienen que preguntar cada vez que dan un bocado, ¿lo estoy disfrutando como el primero o ya nada más estoy comiendo por comer, ¿sí? Identificar el sabor, no solo la cantidad, ¿no? Hay ejercicios que ustedes pueden buscar de alimentación consciente donde yo escojo mi alimento favorito, ¿sí? Ustedes no van a pensar si es considerado ese alimento saludable o no saludable, ¿no? Simplemente escogen un alimento que les gusta mucho, lo ponen en un plato, ustedes se sientan, apagan la tele, están solos, no con acompañantes, y básicamente ustedes van a empezar a disfrutar el alimento con sus 5 sentidos, ¿no? Tienen que oler el alimento, tienen que llevarlo a su boca, dar un bocado muy lento, sentir su sabor, ¿no? Tienen que escuchar el alimento. ¿Por qué? Pues bueno, eso lo sabe muy bien la industria alimentaria, ¿eh? Por eso no es ningún error o es al azar que en los comerciales de Coca-Cola, que es lo primero que se escucha, pues la lata que se destapa, ¿no? O si es de PET, pues que se abra, ¿no? Entonces, sí o no, el sonido de que se destapa un refresco es mercadotecnia y dices, ay, ya necesito una Coca, pero a la voz, ¿no? Entonces, así funcionamos. Eso mismo puede funcionar con sus alimentos favoritos, ¿no? Pero lo tienes que disfrutar, porque si no, no tiene sentido, ¿ok? Bueno, los principios de esa alimentación consciente son estos. Atención plena en el momento de comer. Tienes que dejar lo que estás haciendo y disfrutar tu comida. Y eso hace que puedas conectar con las emociones. Puedes apreciar la comida, ¿sí? Tienes que comer despacio, ¿no? Entonces te tienes que dar tu tiempo. Como un tip, si ustedes no se tardan por lo menos 15 minutos en comer, lo están haciendo mal, ¿sí? Tienen que darse al menos 15 minutos para comer, ¿no? Evitar juicios. ¿A qué se refiere esto? Que pues muchas veces decimos, híjole, es que estoy a dieta, entonces no puedo comer este alimento, ¿no? Ya por experiencia, ¿sí?, hemos aprendido
que las restricciones o las prohibiciones no funcionan. Entonces, de vez en cuando tenemos que darnos permiso de comer algunos alimentos que incluso, ¿no? Voy a estar pecando un poco en contra de los nutriólogos más estrictos, ¿no? Pero es la verdad. Incluso a veces nos tenemos que dar permiso de comer alimentos que no vienen en el plato del bien comer, por hedonismo, ¿no? Nosotros no tenemos que ser... el hedonismo, ¿no? No tiene que hacer uso de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que usarlo de vez en cuando, porque vivimos también por el placer, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría vivir todo el tiempo en una dieta restrictiva? No hay que disfrutar los alimentos, por eso tienes que evitar juicios. Juicios como decir, este alimento es bueno y este alimento es malo. Si tú lo sabes equilibrar, en realidad no existen los alimentos buenos o malos. Reconocer las señales internas. ¿Y de qué va esto? Pues tú tienes que cerrar los ojitos y decir, ¿realmente necesito comerme la pizza completa? ¿Realmente, como Macario, necesito comerme el pollo completo? Si no han visto esa película, se lo recomiendo, ¿no? Es buenísima, ¿no? Entonces reconozcan sus señales internas. ¿De verdad voy a comer esto? O al contrario, cuando yo rechazo un alimento que no me gusta, por ejemplo el chayote o el nopal, ¿de verdad no me voy a dar la oportunidad de comerlo? Hay que darle un chance. ¿Qué tal si me gusta? O prepárenlo diferente y probablemente así les va a gustar. Herramienta 2, alimentación intuitiva, ¿no? Esta es como una evolución, ¿no?, de la anterior, pero se va más enfocada al qué comer y el cómo comerlo, ¿sí? Y esta, sobre todo, tuvo un gran alcance a partir de 1995 con la publicación de un libro que precisamente en inglés se llama Alimentación Intuitiva, ¿no? Y es sobre todo porque bueno, muchos de acá son muy jóvenes, pero los que no tanto, se acordarán que sobre todo en la década de los 90 estaba súper de moda que las modelos que salían en revistas, en películas, estaban súper delgadas, ¿verdad? Entonces estaba muy de moda esto de lograr llegar a la talla 0, ¿no? Por lo tanto, pues había muchos casos de anorexia nerviosa en estas personas, y como eran la imagen a nivel mundial, pues de películas y de todo este tipo de cosas, pues sobre todo las adolescentes mujeres querían hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces muchas veces empezaban a privar de la comida, ¿sí? Y había una mentalidad de dieta. Entonces, en rechazo a esa cultura, ¿sí?, surgió la alimentación intuitiva. ¿Para qué? Para que la gente, que sobre todo se veía muy influenciada por la mercadotecnia, hiciera las paces con la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las paces con la comida? Primero tienes que rechazar la mentalidad de dieta. Aquí quisiera hacer una pausa, porque dieta, ¿sí?, muchas veces la tenemos como muy estigmatizada, que es dejar de comer o privarse de alimentos, pero les quiero contar una cosa. Dieta significa todo el conjunto de alimentos que yo como en un día completo. Por lo tanto, todos tenemos una dieta, nada más que es distinta. Algunos consumen más azúcares, otros más fibra, unos dependen más de los alimentos ultraprocesados y otros consumen alimentos más naturales, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de dieta. Hay un tipo de dieta que se llama dieta restrictiva, ¿no? Que es cuando tú decides, o el médico o un profesional de la salud decide, por alguna razón, quitarte alimentos. Si te quitas alimentos, te quitas calorías. ¿Y cuál es el resultado? Que bajas de peso. El problema es que hay muchos métodos y no siempre son los más saludables. Por eso es que no deberíamos de hacerle caso a dietas que ven en TikTok, ¿ok? Entonces hay que ir con un profesional de la alimentación. Entonces aquí dice rechaza la mentalidad de dieta, pero ¿qué tipo de dieta? La restrictiva, ¿no? Ningún alimento es pecado. ¿Por qué? Porque les acabo de decir hace rato que no existen en realidad los alimentos buenos o malos. Todo está en la frecuencia y en la cantidad, ¿ok? Cuando tú empiezas a mitificar a los alimentos y a satanizarlos, es el inicio de lo que se puede transformar en un futuro en un trastorno de la conducta alimentaria. Lo peor es que lo normalizas y dices, no, eso es normal, pero no es normal, ¿sí? Honra tu hambre y respeta tu saciedad. Entonces, cada vez que ustedes les gruña la panza, coman. Eso es honrar tu hambre. Y respeta tu saciedad. Si ustedes ya se sientan llenos, por más de que pagaron el buffet, por favor,
Ya, y yo sé que es difícil, porque lo primero que uno dice cuando va al buffet es, pues yo pagué, hay que aprovechar, ¿no? O tengo la pizza, no vas a querer la última rebanada, ya ni quieres, ¿no? Pero con tal de ganar dices, no, no es mía, ¿no? Ya nadie se la va a comer, pues ni modo que se quede, ¿no? Me la voy a comer. Entonces hay que respetar su saciedad, ¿no? Luego, estos son los 10 principios completos de la alimentación intuitiva. Rechaza la mentalidad de dieta, no todas, la restrictiva. Honra tu hambre, haz las paces con la comida, ¿sí? Reta a la policía alimentaria, ¿no? La policía alimentaria son todas estas señales que muchas veces nos hacen caer en juicios hacia los alimentos, ¿no? La policía alimentaria es cuando tú dices, ese alimento me gusta, pero es un alimento malo, ¿no? Por ejemplo, que yo me quiero tomar un vasito de coca, pero es malo, entonces yo lo evito. Fíjense, todo en exceso es malo, no todo el mundo sabe eso, ¿no? Y en alimentación no es la excepción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque incluso hasta la misma agua te puede matar, ¿no? Entonces, fíjense, si yo caigo en el exceso, tanto por consumir un exceso de alimentos que no son tan saludables, como caer en el hecho de que yo siempre esté buscando una alimentación hipersaludable, también cae en un trastorno, ¿no? Que si no me equivoco, pues todavía no viene en el manual de DSM-5, pero ya se considera como una enfermedad, que es la ortorexia, ¿verdad? Que es este trastorno que se caracteriza por la obsesión por lo sano, ¿no? Entonces esto también es una enfermedad. Estas personas no solamente se preocupan por la cuestión de los alimentos saludables que comen, sino que todo el tiempo están juzgando a todo mundo, entonces es un terror para los que tienen un familiar en su casa así, porque es, no, esa leche no es orgánica, no te la vas a tomar, ¿no? No, ¿ya te viste la cantidad de aditivos que tiene esto? No, es que ¿dónde compraste tu lechuga? Es que yo no la vi, entonces mejor tírala, ¿no? Es que es el pollo, no, tiene hormonas, no me los vamos a comer. Y entonces eso es un trastorno, ¿sí? Entonces hay que llegar a hacer una sinergia, ¿no? Entre la parte saludable y entre la parte hedónica del placer, ¿no? Es un punto medio, ¿no? 5, dígame. Es la ortorexia, ¿sí? Como le mencionaba ahorita, es una patología de origen psicológico que actualmente todavía no viene en el manual de DSM-5, sin embargo, no porque no venga en ese manual no se va a tratar. Entonces actualmente tenemos muchos pacientes, ¿no? Yo tengo una paciente así, y realmente es complejo. Normalmente, y algo que bueno que mencionó eso, cuando uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo, por lo general no son trastornos aislados, sino que generalmente se acompañan de otros padecimientos de origen psicológico, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, las personas, esta paciente que yo tengo, ¿no? Tiene también problemas de depresión, ¿no? Muchas personas que tienen depresión o que tienen ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, a veces caen más fácil en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Son los que más deberían de poner atención, así que hay algunos test, ¿no? que se pueden realizar para poder yo identificar si yo tengo conductas alimentarias de riesgo o directamente, ¿no? Algún posible TCA, ¿no? Uno de ellos y de los más conocidos es el IT26, ¿no? Y bueno, continuamos. 5, hay que sentir su saciedad, entonces reconozcan cuando ya se sienten satisfechos y no olviden la señal de la pancita al cerebro que le dice que ya se llenó, tarda aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Por eso es que si nos atracamos, es decir, comemos mucho y muy rápido, un periodo corto de tiempo, dices, ay, creo que quiero vomitar, ¿no? Y les quiero contar algo, no solo es eso. Ustedes conocen el mal de puerco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sienten cuando sienten mal de puerco? Cansados, ¿no? Distendidos, ¿no? Muchas veces te dan hasta náuseas, ¿sí? Quieres dormir, ¿no? Y ese es
Porque pues, el nombre correcto es hay una María alcalina, ¿no? Porque en este caso, imagínense, ustedes comieron rápido y un montón. Entonces, un montón de comida requiere un montón de ácido clorhídrico para ser digerido. Una vez que se vacía la pancita, ¿sí? Y ese contenido alimenticio llega al intestino delgado para que se puedan absorber los nutrientes, ¿no? Terminar de digerir y absorber los nutrientes. Necesita ser neutralizado, ¿no? Porque viene con todo el ácido clorhídrico, entonces se lo neutraliza el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato neutraliza el pH ácido, ¿sí? Que tiene el ácido clorhídrico, pero después se reabsorbe a la sangre y hacer un recorrido entre más bicarbonato, más sueño da al pasar en el cerebro, ¿no? Por lo tanto, si tienes mal de puerco, María alcalina es una señal que estás comiendo mal, ¿sí? Entonces, el mal de puerco, si es frecuente, es como, ¿sabes qué? Tengo que fraccionar más mi dieta, tengo que darme más tiempo para comer, porque tener mal del puerco es sinónimo de estar comiendo mal, ¿sí? Bueno. Ese exceso de ácidos nos da posteriormente una laxitud muscular. Sí, exactamente, sí, muchísimas gracias. Y quedarse dormido, ¿no? Que es bien rico, ¿verdad? Que de vez en cuando, pues está bien y se disfruta, pero todos los días no es lo más conveniente, ¿verdad? Porque disminuye nuestra productividad, ¿no? Y en lugar de darte energía, que es lo que debe darte una comida, te da para abajo, ¿no? Entonces, no se trata de eso. 6. Descubre la satisfacción al comer. 7. Lidia con tus emociones con amabilidad, ¿verdad? 8. Respeta a tu cuerpo, ¿sí? 9. Muévete para sentir la diferencia. Es decir, que estos principios incluyen a la actividad física, pero no como una obligación, o no porque pues quieres transformar tu cuerpo para encajar, sino para que te puedas llegar a sentir mejor, ¿sí? 10. Honra tu salud con una nutrición gentil, ¿verdad? Al final de cuentas, la nutrición es diferente a contar calorías. Yo soy nutriólogo, entonces quisiera, junto con los estudiantes que estamos formando aquí en la universidad, hacer la diferencia en que un nutriólogo no es como lo pintan, porque muchos dicen, no quiero ir al nutriólogo. Muchos en consulta me han dicho, es que no quería venir con usted. Estuve batallando 2 semanas, 2 meses, y dije, hoy sí voy. Pero ya sé, ya me preparé. Le dije, ¿cómo se ha estado preparando? Pues ya llevo 1 mes sin comer azúcares. Ay, ¿quién le dijo que le voy a quitar los azúcares? No, no sé, vamos a revisar. Y de todos modos, yo no le puedo quitar todos los azúcares, ¿no? Entonces, muchas veces está mitificado también esta profesión, porque piensan que comer sano muchas veces es comer feo, ¿no? Que no tiene sabor el menú que va a dar, que vas a ver a hospital, dicen, ¿no? Y muchas veces ni han estado en el hospital, ni saben cómo es la comida, ¿no? Y nutrición entonces es diferente a contar calorías. Nosotros como nutriólogos hacemos una evaluación completa de todo el contexto de la persona antes de hacer los cambios o sugerencias en su alimentación. No es solamente que nosotros tengamos ya impresas las dietas y imprimimos un papel y ya lo tenemos, ¿no? No voy a mencionar ahí hospitales donde sí se hace, pero miren, yo voy a defender al gremio. Si en el hospital se hace, es porque realmente el sistema sanitario público está saturado. Entonces, no hay de otra. Entonces, son 10, 15, si bien le va al hospital, son 20 minutos de atención de nutrición. Y no tenemos más que tener ya las recomendaciones listas, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, hay que invertir en salud. Lamentablemente, pues el ingreso per cápita en zona sur es baja, entonces no todos van a querer pagar un nutriólogo, pero si pueden, inviertan en su salud. Y créanme, en una consulta particular de nutrición, así como ir al dentista o al médico, vale la pena. Al final somos los traductores de lo que el cuerpo intenta decir. Entonces, por favor, hay una autora que trabaja mucho con estas teorías que nos dice que hay que regresar a ser recién nacidos, porque los recién nacidos, ¿sí? Pues obvio no saben nada de TikTok, no saben nada de imagen corporal, entonces ellos lloran cuando tienen hambre, ¿sí? Y se pegan a la teta de su mamá.
Y cuando ya no tienen hambre, se la despegan. Entonces ellos de nacimiento per se ya tienen regulados los mecanismos hormonales para saber cuándo realmente necesitan comer y cuándo ya no. Pero cuando nos empieza la mamá a darnos cosas con dulce, ultraprocesados, está llorando el niño, dale el iPad mientras come, ¿sí? Como premio te voy a llevar a comer pizza. Tenemos que aprender que a los hijos no se les debe de premiar con comida, porque ya después se van de la casa, viven solos y que creen, se premian solos, ¿sí? Como trabajé mucho, ahora me voy a dar un atracón en el buffet, ahora me voy a comprar para mí una sola pizza y no lo voy a dar a nadie, así como Macario, ¿no? Sería como un Macario de 2026, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas prevalece, ¿no? Entonces tengan cuidado, sobre todo si tienen hijos, ¿no? O piensan tener, ¿no? Somos traductores de lo que el cuerpo intenta decir, háganle caso a su cuerpo. Entonces, antes de morder, pregunta, ¿qué necesito realmente? ¿Necesito comer? ¿Quiero descansar? ¿O tengo un problema y simplemente necesito que alguien me abrace? Porque al final muchas personas ven a la comida como un aliciente y como si fuera un abrazo, ¿sí? Entonces, ¿necesito un abrazo? Pídanlo, ¿sí? ¿Necesitan descanso? Pues dejen lo que están haciendo y descansen, ¿sí? ¿Realmente necesito comida? Hay señales, me va a gruñir la panza, me voy a sentir débil. Cuando como algún alimento, ya se van a sentir mejor, ¿no? Eso se llama el reto de los 3 segundos. Antes de darme un atracón, ya que tengo enfrente la pizza, la hamburguesa, lo que sea, tengo que hacerme esa pregunta. ¿Realmente lo necesito o necesito otra cosa? Y para finalizar, quisiera mencionar que comer es un acto de amor propio. Sí, entonces, antes, ¿no?, de que nosotros vayamos al trabajo, antes de que nosotros vayamos a la escuela, nosotros tenemos que alimentarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos amamos. Y si nos amamos, tenemos que comer bien y de manera consciente. No sé si tengan alguna pregunta. Digan. Como instructor de algún deporte, existe el mito de que los niños no se les debe de aplicar un peso extra para poder llegar a actividades de alto rendimiento. Soy enemigo de aplicar el peso en categorías formativas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendemos que el ciclo de Krebs todavía no está completo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué edad consideras aplicar estos pesos que necesitamos en pliometría para poder tener velocidad reactiva, velocidad explosiva? ¿Sí? Claro. ¿A qué edad? Pues fíjese que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene implicaciones en el metabolismo energético, que es un poco diferente, como dice, al de un adulto. Y actualmente han surgido muchos estudios. El detalle es que realmente esos estudios sobre todo son en población asiática, población europea, y como sabe, de lo que carecemos muchas veces es de conocer la genética y la biología celular de la población hispana. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues les pedimos prestado, no los resultados. Entonces, ¿en qué nos basamos? En resultados de población asiática, europea. Y estos resultados nos dicen que en cuanto a la prescripción de cargas y actividad física, no era como antes, ¿no? Que, ¿sabes qué? Pues para evitar cargas vamos a meterle actividad aeróbica exclusiva al niño. ¿Por qué no? Porque actualmente, y fíjese, precisamente yo estoy haciendo un estudio ahorita con estudiantes que algunos son menores de edad. Entonces, un problema muy grande que actualmente está sucediendo en la población oaxaqueña es el problema de la sarcopenia. Entonces, cuando hay una disminución de masa muscular y fuerza, ¿sí? Entonces, la evaluación se hace de manera general, ¿no? Utilizando un dinamómetro para medir la fuerza de presión y también el perímetro de brazo para evaluar la masa muscular, ¿no? Entonces,
ahorita está súper de moda que los chicos vayan al gimnasio y es algo lindo. Pero, o sea, la parte buena es que van al gimnasio, pero muchos de ellos utilizan otras sustancias solamente para aumentar el volumen de su masa muscular, pero ni fuerza tienen, ¿sí? Entonces, yo precisamente estoy descubriendo eso. Y ayer, sí, les juro que estaba impresionado, era como la 1 de la mañana y yo seguía despierto, porque justo estaba analizando los datos y encontré de que mi población, que son chicos de entre 17 y 24 años de edad, sobre todo los varones, tenían como un 38% de sarcopenia, ¿sí? Entonces, muchos no solamente tienen una disminución de masa muscular, la mayoría está en promedio, lo que tienen es una disminución de fuerza. Entonces, ¿qué nos dicen las directrices internacionales? Que las cargas tienen que ser graduales, pero de preferencia desde la infancia. ¿Por qué? Porque tú no puedes, antes se decía que podían empezar esas cargas desde los 17 años, ¿no? Pero ahora se recomienda que puedan ser, ahorita no le puedo asegurar una edad, pero sí desde que empiezan a ser adolescentes, ¿no? Ahorita se me olvidó cómo se llama la palabra, pero habla sobre todo este término de que en cuestiones de fuerza y crecimiento el perfil es muy similar en niños y niñas, sobre todo antes de los 11 años, pero después de los 11 empieza a haber una diferenciación y hay una ventaja sobre todo a nivel muscular en los varones, ¿sí? Que no significa que las mujeres no la puedan desarrollar, pero si me lo pregunta de manera personal, yo diría que a partir de la adolescencia fueran aumentando esas cargas. Como dice, no como un adulto, pero sí de manera gradual. Gracias.